temperatura y calor. Bien, vamos a tener que entender cómo funciona conceptualmente el proceso de temperatura y qué entendemos por calor. Posteriormente vemos la radiación electromagnética y qué implica eso para la vida en la Tierra. Pero ahora, en principio, el concepto de temperatura. Concepto básico de calorimetría. ¿Qué es calor? Calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura entre dos medios. Por lo tanto, el calor lo definimos como energía en tránsito, ¿no? Esa es la moderna definición de calor, ¿de acuerdo? Algo puede estar caliente o frío, pero si algo tiene una diferencia de temperatura entre un medio y otro, decimos que hay un flujo de energía, ¿no? Si yo tengo agua caliente, 40 grados, y agua fría, 20 grados, pues hay diferente temperatura. Pero si tengo agua a la misma temperatura, no hay transmisión de calor, ¿de acuerdo? Eso es algo que se puede observar experimentalmente en casa, ¿no? Sobre todo para bañar a los bebés, cuando a ustedes siempre la mamá le dice mi bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque la etapa más difícil de la vida en el ser humano es el primer año. Hay que bañarlos a una temperatura regulada y hay que juntar agua caliente con agua fría. Eso es un proceso que demora mucho para las personas que tienen un bebé, ¿no? Aprender. Tiene que ver con el proceso de transmisión de calor. Un poquito de agua caliente con agua fría regula la temperatura adecuada para que el bebé no se queje. Si tenemos agua a la misma temperatura, cualquier frontera que le pongamos no va a haber diferencia, no hay transmisión de calor. Pero si hay agua caliente con agua fría, va a haber flujo de calor, en concreto, flujo de energía. Eso es, defino un valor a mayor temperatura, agua caliente 60 grados, con agua a menor temperatura 20 grados, para tener una temperatura media, ¿no? Para poder bañar a los bebés. Entonces, el calor es un fenómeno de frontera. Los cuerpos en sí no contienen calor. El calor es un flujo de energía entre un sistema y otro. Esa es la definición. Esto nos da lugar a decir, entonces, ¿cómo mido estos procesos? Para esto defino la temperatura. La temperatura es la propiedad de un objeto, la cual nos indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia previamente establecido. ¿De acuerdo? Yo puedo tener algo como agua a 0 grados centígrados, lo sacas. Sacas agua de la refri, 0 grados centígrados, agua a temperatura normal, 20 grados centígrados, o agua caliente, ¿no? A 40 o 50 grados. La temperatura es una propiedad que me va a indicar qué tan caliente o qué tan frío está este líquido, de preferencia un líquido para entender esto, para entender estas diferencias de temperatura. Algo está frío, agua de la refri, algo está tibio, agua a temperatura ambiente, o agua está caliente, ¿no? Agua que está, le hemos hecho hervir y hemos esperado que se enfríe, pero está aún a 60 o 50 grados. Entonces, un concepto fundamental es ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es el estado final de igualdad de temperaturas que alcanza un sistema en interacción térmica con otros. Si yo saco agua de la refri y lo dejo 15 minutos, el agua de la refri alcanza temperatura ambiente 20 grados. Si hiervo agua, un litro de agua, y lo dejo a temperatura ambiente, el agua hervida va a alcanzar temperatura ambiente 20 grados. No puede ir ni más arriba de 20 grados ni más abajo de 20 grados. Todo tiende al equilibrio térmico, a la temperatura del medio ambiente. Y eso se denomina ley del equilibrio térmico. Todo cuerpo tiende al equilibrio térmico. Eso es importante, ¿ah? Porque como animales que somos, todos somos animales, el hombre es un animal muy especial, tiene 37 grados de temperatura. Todos tenemos que tener 37 grados de temperatura y el medio ambiente, observa, está a 20 grados.
tenemos que mantener en forma constante y continua esa temperatura a 37 grados. Ya son otros conceptos, pero observa, como humanos que somos, tenemos que mantener esa temperatura a 37 grados, tratando de evitar, porque el humano no puede ir ni muy arriba, 38 grados, más allá de 38 grados, la fiebre es muy alta, ni debajo de 36 grados. Ya no es viable para la vida. ¿De acuerdo? Entonces hay que tratar de entender físicamente este concepto de equilibrio térmico. Si yo tengo algo caliente, temperatura de A caliente, digamos 60 grados, y algo frío, digamos 20 grados, parto de que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Al final, cuando se juntan, van a tender al equilibrio térmico. Si tú juntas agua muy caliente con agua muy fría, al juntarse, eso saben las mamás, van a tener agua tibia para poder bañar al bebé. ¿No? Recuérdate, todo tiende al equilibrio térmico. El sistema tiende al equilibrio térmico. Si algo está muy caliente, hay un flujo de energía que se llama flujo de calor. ¿Sí? Y eso no se detiene hasta que el sistema alcance el equilibrio térmico. Puedes verlo, ¿no? De la refri saca trozos de hielo y puedes medir con un termómetro. 0 grados centígrados normalmente. Lo dejas 15 minutos o media hora para estar más seguro y al final pones el termómetro y está a 20 grados centígrados. Alcanza el equilibrio térmico. Agua hervida, la dejas media hora y al final alcanza 20 grados centígrados. En el estado final, en el estado de equilibrio, todo sistema tiende al equilibrio térmico. Son más importantes porque los animales, nosotros humanos también, mantenemos el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, nos interesa ahora los procesos de medición y vamos a enunciar la ley cero de la termodinámica. Los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con su entorno próximo. Eso que esté en amarillo es relevante, ¿ah? No es tan simple como pueda tratar de parecer. Repito, nosotros como animales tenemos que mantener los 37 grados. El sistema nos va a tender a que tengamos 20 grados, pero tenemos que conservar nuestros 37. Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. ¿Por qué se enuncia esta, ¿no?, primera ley, ley cero? Porque esto nos permite aceptar un sistema de medida. ¿Verdad? Si la temperatura de A es igual a la temperatura de C y la temperatura de B es igual a la temperatura de C, se concluye que la temperatura de A debe ser la temperatura de B. ¿En qué sirve esto? Para establecer un sistema, un patrón de medida. Cuando tú usas un termómetro, estás usando esta ley cero de la termodinámica. Decir que algo está a 20 grados centígrados, ¿no? Es que has puesto el termómetro. Y eso te ha indicado la ley cero de la termodinámica. Cuando el agua está muy caliente, le pones el termómetro y dice 60 grados, es que estás haciendo uso de la ley cero de la termodinámica. Acá lo relevante de lo que está arriba. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, porque la lectura de la temperatura en un termómetro se efectúa necesariamente en equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Por eso es necesario enunciar esta ley cero de la termodinámica. Y ahora sí, esto ya lo has hecho en química, es una recordación nada más, recuerdo de lo que ya has visto. Comúnmente usamos tres escalas para medir la temperatura. Lo que siempre usamos es la escala Celsius, ¿no? Pero los que van a estudiar ingenierías deben saber esto. Normalmente los países de habla inglesa siempre usan la escala Fahrenheit. Por eso se hace necesario que un alumno que ingresa a la universidad tenga al menos idea de para qué y por qué se usa la escala Fahrenheit. Pero en concepto científico, la escala absoluta es la que debes usar, al menos en procesos de termodinámica, ¿no?
y se crea una tercera escala que es la escala Kelvin. En cada una de ellas se usa una serie de divisiones basadas en puntos de referencia. Bastan 2 puntos para definir una escala. Veamos la escala Celsius, nuestro patrón referencial, lo vamos a asociar con la temperatura Fahrenheit y luego lo ligamos con la temperatura en la escala Kelvin. En la escala Celsius, punto base, ¿no? Lord Celsius creó un sistema en el cual tenía el punto de congelación del agua 0 grados y el punto de ebullición del agua le puso 100 grados. Perdón, 100 grados para el punto de ebullición del agua. Y entre esos 2 puntos dio 100 subdivisiones y por eso se le dice escala Celsius o centígrada. Los ingleses, que siempre quieren ser diferentes, en ese momento dijeron, no, pues hay temperaturas negativas y hay cosas que están a -10, -20. Ellos, para ser diferentes, dijeron, no, no, vamos a crear algo que no nos dé temperaturas diferentes y crearon un cero. ¿De acuerdo? En ese momento era la temperatura más baja. Y entre el punto de ebullición del agua y el punto de congelamiento del agua le dieron 32 grados Fahrenheit al congelamiento del agua, punto de congelamiento del agua cuando el agua se convierte en hielo, y 212 grados al punto de ebullición del agua. Son los mismos puntos, pero dieron otros valores. Pero los ingleses, aun cuando hicieron 32 grados a 0 grados, se observó posteriormente, la ciencia avanza, que hay puntos más bajos, ¿no? -30, -40, -40, -50 grados Celsius. Y entonces, Lord Kelvin dio una temperatura basada en el cero absoluto. La mínima lectura que hay en el universo la denominó cero absoluto. Por eso, en las escalas, se toman los 2 puntos, pero se considera siempre el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura mínima que puede tener algo en un universo, ¿no? En base a eso lo definió Lord Kelvin. 0 grados absolutos y en esta escala el punto de congelamiento o congelación del agua es 273 y el punto de ebullición del agua es 373. ¿Listo? Para esta escala Fahrenheit, observen, la temperatura Fahrenheit es -460 grados. El cero absoluto, obviamente, como es escala, ¿no? Equivale a -273 grados Celsius. Bien, lo relevante acá es que si yo tengo una temperatura cualquiera en escala centígrada y la quiero comparar con una temperatura en escala Fahrenheit o también en la escala Kelvin, puedo encontrar la ecuación de transformación. Esta es la relación de conversión de temperaturas. Cualquier rango es a 100, como es TF menos 32 es a 180. ¿No? Haciendo la división, quitando elementos, queda TC entre 5, como TF menos 32 es a 9. En la escala Kelvin es TK 273 es a 5. Esta es la ecuación que permite transformar una escala TC a una escala TF. O cualquier punto, ¿no? A escala TC. De Kelvin también. Te van a dar 2 de esas 3 y te permiten decir, construya, ¿no? O construya la escala o determine cuántos grados Fahrenheit equivale a tantos grados centígrados. Eso es de uso común. Con respecto a cualquier punto de referencia, una variación en la escala centígrada es a 100, una variación en la escala Fahrenheit es a 180. Quitando fracciones, queda variación en la escala centígrada es a 5, como variación en la escala Fahrenheit es a 9. Lo otro es por extensión, por favor. Donde delta T, ese triangulito en matemáticos se usa como delta. Es el intervalo de temperatura en la escala Celsius. Delta TF es el intervalo de temperaturas en la escala Fahrenheit. Para complementar, delta TK es el intervalo de temperaturas en la escala Kelvin. Antes de la dilatación térmica, voy a ver si hay algún problema aplicado a este concepto en
los ejercicios. Si hay dos preguntas, entonces lo hacemos. ¿De acuerdo? Hago estas dos preguntas, resuelvo estas dos preguntas y luego tratamos de revisar. Una temperatura corporal alta puede causar la disfunción, problemas, y en última instancia, el colapso de la mayoría de los órganos. Dicha elevación extrema puede ser causada por una infección grave, esto es biología. En este contexto, la escala de un termómetro TDX tiene como punto de fusión del hielo a menos 20 grados X y el punto de ebullición del agua a 180 grados X. Determine la temperatura que corresponde a una persona con fiebre de 38 grados centígrados, obviamente en la escala X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Me dan dos puntos de referencia en la escala centígrada, 0 grados centígrados, y en la escala X. En la escala X, 0 grados centígrados, el hielo, punto de fusión del hielo, menos 20 en la escala X. En centígrados, el punto de ebullición sin equivale a 180 grados X. Tengo los dos rangos de temperatura. Me dicen, ¿a cuánto equivale 38 grados en escala centígrada en la temperatura X? X. Equivalencia de intervalos. Primero, voy a relacionar el segmento mayor al segmento menor, tanto en la escala centígrada como en la escala X. Relación. En la escala TDX, en la izquierda, TDX menos 20, observa este sector es a 180 menos 20, esta parte es al todo, como en la escala centígrada 38 menos 0, esta parte también es al todo, 100 menos 0. Estoy razonando, esto es igualdad de segmento. Aquí una temperatura X menos este rango, menos 20. Menos 20. Entre el total, 180 menos 20. Cuidado con los símbolos, por favor. Debe ser exactamente igual a 38 menos 0 entre 100 menos 0. Y se resuelve, ¿no? Obviamente Tx más 100, respetando los signos, es a 200, lo estoy sumando porque menos por menos da más, debe ser igual a 38 entre 100. Esa es la ecuación de transformación de las escalas. Y ese es el proceso de metodología que van a usar. Cuando te dan dos lecturas cualquiera, dos puntos en los cuales en la TDX se definen, hago este proceso. Resuelvo porque es una ecuación de primer orden con una incógnita, ¿no? Puedes eliminar un 0 en los denominadores y te queda t más 20 es 2 por 38. Es nada más. Tx más 20 es igual a 38 por 2, 76. X es igual a 56 grados X. La clave para este problema es la respuesta B. ¿Sí? Es la manera, por favor. Si te dan una temperatura desconocida, bueno, pues te tienen que dar dos puntos de referencia. Porque en escala centígrada usamos dos puntos de referencia. Celsius son dos puntos. 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Y con esos puntos comparo para hacer una ecuación de transformación, que es básicamente relación de segmentos, tal como se puede mostrar en la imagen. Revísalo con cuidado, por favor, tratando de aprender no la solución del problema, sino la metodología, que es un proceso único de solución. Bien, otra pregunta que corresponde a escalas. La escala de un termómetro de mercurio X, nuevamente una escala X, mide 0 grados X a una temperatura de menos 10 grados centígrados y marca 220 grados X en el punto de ebullición del agua. Determine la temperatura TDX que corresponde a la temperatura promedio del cuerpo humano. Nuevamente tengo un punto cero para la escala X, ¿no?
equivale a menos 10 grados centígrados. O sea, es una temperatura común en la refri. Cuando tú sacas cubos de hielo de la refri, observa, los cubos de hielo no están a cero, están a menos 10 grados centígrados. Y 220 grados X equivalen a 100 grados centígrados, o sea, puntos de ebullición del agua. La referencia, ¿cuánto vale T de X? La pregunta para la temperatura del cuerpo humano, normal, común, 37 grados. La temperatura que se debe mantener siempre, ¿no? En cualquier escala, centígrados, Fahrenheit, Kelvin. Esta es una temperatura T de X. Nuevamente, equivalencia entre intervalos. El intervalo más pequeño es al intervalo mayor, tanto en la escala T de X como en la escala T centígrado. Voy a comparar el intervalo mayor con respecto al intervalo más pequeño, en T de X y en T centígrado. ¿Sí? En la escala pequeña, T de X menos 0, en el mayor, T de 220 menos 0. El intervalo pequeño se compara con el intervalo mayor. Y eso, semejanza de segmentos, debe ser igual 37 menos 10. Ahora, la temperatura inferior en centígrado es menos 10, ¿no? Menos 10 grados centígrados. Temperatura que tú tienes en la refri, de los cubitos de hielo, bien. Entre 100 menos 10. Y eso se convierte en una ecuación de primer orden con un incógnito. T de X es a 220 como 47 entre 110, respetando los símbolos, ¿no? Menos me da más. Listo. Obviamente 110 y 220 se eliminan para quedar 2 nada más en el denominador del primer miembro. Y tengo T de X entre 2 es igual a 47. Respuesta T de X debe ser 47 por 2, 94 grados X. La respuesta clave a esta pregunta es C. Tengo un par de minutos, siempre lo hago para los que deseen hacer alguna pregunta. En caso que no lo hubiese, aprovecho los 2 minutos para darles las claves de los problemas propuestos como domiciliarios. Les doy la clave de los problemas domiciliarios. Esos son los ejercicios propuestos, por favor. Si hay preguntas, los escucho. Si no, la solución de los problemas propuestos. A la pregunta 1, te debe salir la respuesta en casa A. Bueno, todavía no hacemos teoría, pero les doy la clave. Es la solución. Bueno, los capturas de pantalla. Sí, ahí está. Un minuto, cópienlo. Este problema es extensivamente largo, entonces, aún así, tuviesen alguna duda, por favor, alguna pregunta. De no haberlo, voy a continuar primero con la teoría, que corresponde a dilatación térmica,
y luego con la solución de los problemas. La frecuencia es dilatación térmica. ¿Qué es dilatación térmica? Es el proceso de expansión de las dimensiones o del volumen que sufren los sólidos, los líquidos y los gases debido al aumento de la temperatura. Si la temperatura aumenta, digamos, de 20 a 30 o 40 grados, pues los cuerpos se dilatan. Esto se usa para poder determinar una lectura normalmente en los termómetros, ¿no? Un termómetro normal, el que se dilata es el mercurio que está dentro de esa canaleta, de ese recipiente. Puedo decir que algo está a 0 grados, 10 grados, 20, 30 grados. Pero en general todos los elementos se dilatan cuando hay un aumento de temperatura. Se puede verificar experimentalmente que un sólido al cual se le aumenta la temperatura, ¿no? Al incrementar la temperatura, la longitud aumenta. Si se reduce la temperatura, la longitud disminuye. Terminantes. Dilatación lineal es la variación de la longitud de un cuerpo, delta de L, debido a la variación de temperatura. Esta es la relación. La variación de longitud es igual a alfa, coeficiente de dilatación lineal, por L0, la longitud inicial del cuerpo, por la variación de temperatura. La variación de longitud es directamente proporcional a la variación de temperatura, ¿no? Variación de longitud es la longitud final menos la longitud inicial. L0 la longitud inicial, L total, L sin su índice es la longitud final. Delta de T es la variación de temperatura. Alfa es un coeficiente de dilatación lineal que depende de las propiedades de las sustancias. Ahora bien, hay que decirlo porque normalmente Perú tiene un clima muy benigno. Es un país tropical que tiene uno de los mejores climas del mundo. Pero eso no es común, ¿no? Eso no es común. Mi esposa estuvo en Panamá varios años y en Panamá una variación de temperatura de 30 a 40 grados es lo normal. Y en el mundo una variación de 30 grados es lo que ocurre normalmente. En Perú la temperatura cambia de 15 grados muy baja a 25 grados muy alta, ¿no? Entonces, el rango es poco, por eso que no se puede notar mucho. Pero en todo el mundo, cuando algo cambia 40 grados, normalmente existe una variación de temperatura. Desde una longitud inicial L0 se pasa a un estado final, donde un incremento de temperatura produce un incremento de longitud. Este incremento de longitud. Repito, en Perú normalmente no es normal tener variaciones más allá de 15 grados, pero en el mundo 30 grados, 40 grados es normal. Observa mejor el proceso de dilatación lineal. Bien, esto es sobre una línea cuando algo es longitudinal, sobre todo en varillas de metal. Pero cuando algo tiene un área, hay una dilatación superficial. El área normalmente lo asociamos, ¿no? No es igual tener una hoja de papel que tener algo que es lineal, ¿no? Un alambre, un hilo, una longitud, pero un papel tiene un área. Cuando yo deseo asociar dilatación superficial, ¿no? La dilatación de un área cualquiera, esta es la variación del área transversal de un cuerpo, debido a la variación de temperatura. Observa cómo varía el área. Delta de A, variación de área, es 2 veces alfa, el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por la variación de temperatura. Variación de área es área final menos área inicial. ¿Sí? Y obviamente aquí, en vez de hablar de un coeficiente de dilatación superficial, se dice, para no complicar la vida,
El coeficiente de dilatación superficial es 2 veces alfa. ¿Qué se tiene? Un estado inicial T sub 0, digamos 20 grados centígrados, un área sub 0. Si aumenta eso a 60 grados centígrados, se tiene un estado final. Ha pasado de 20 a 60, hay una variación de temperatura. Aumenta el área. Observa, esta es en línea punteada del área original, ¿no? En línea discontinua, y obviamente ha habido una variación de área, ¿no? Hay un incremento. Ese incremento de área ha estado así, 2 veces alfa por A sub 0 por variación de temperaturas. Parecido al anterior de coeficiente de dilatación lineal, sino que ahora en vez de coeficiente de dilatación superficial, haces 2 veces alfa, ¿no? Y finalmente una dilatación volumétrica. Esta es la variación del volumen de un cuerpo, delta dB, debido a la variación de temperatura. No solamente hay dilatación lineal, ni superficial, también hay una dilatación volumétrica. Tú tienes aire en tu habitación, ¿de acuerdo? Y el aire, conforme aumenta la temperatura, se dilata, ¿de acuerdo? No tenemos mucho problema porque estamos entre 15 y 25 grados. Pero en algunos lugares, acá nomás cercano a Brasil, tú no puedes dormir normalmente. De repente no lo has notado porque, bueno, normalmente no sales de Perú, pero alguien que se va a Brasil sabe que es imposible dormir si no tiene una cubeta de agua en su habitación. ¿Para qué? Para que la temperatura no esté a 35 grados, sino esté a 32 más o menos, ¿no? O sea, tienes que mantener la temperatura fresca para que sea viable la respiración. Bueno, ahora la dilatación volumétrica, ahí está, la variación de volumen es 3 veces alfa, coeficiente de dilatación, vamos a llamarlo volumétrica, 3 veces alfa, por B inicial, volumen inicial, por la variación de temperatura. Delta de B es B final menos B inicial. Involucra la variación del volumen. Datos, volumen inicial, volumen final, ¿no? Y obviamente, en un estado inicial, temperatura inicial, 20 grados. Pero obviamente, si tú estás a 40 grados, de 20 a 40, no hay una dilatación en las 3 dimensiones, largo, ancho y altura. Hay una variación de volumen. Largo, ancho y altura, ¿no? En las 3 dimensiones hay variaciones de longitud. Por eso, en forma simplificada, el coeficiente de dilatación volumétrica es 3 veces alfa. En simplificado, a nivel de colegio, ¿no? Nivel de colegio. Lo que te dieron a enseñar en el colegio, estamos haciendo un repaso muy acelerado, muy intensivo de una clase normal de colegio. Antes de entrar a cantidad de calor, voy a ver si hay algún problema con respecto a esto, a este tema de dilatación volumétrica. ¿Sí? Hay dos problemas, nosotros vamos a revisar, ¿de acuerdo? Vamos a darle tiempo a esto. A ver, el enunciado, el puente Baluarte Centenario de México es uno de los puentes atirantados más largos que hay en América, con una longitud total de 1.124 metros. Este puente se ha construido con acero y concreto armado en un tiempo de 4 años. Eso es para contextualizar. La pregunta, en referencia a esto y considerando el puente de acero, el material es acero, con una longitud de 1.000 metros, para simplificar el problema, determine la longitud de dilatación del puente cuando aumenta su temperatura de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Una temperatura, variación promedio, ¿no? En México. Que lo que tengo, ¿no? El estado inicial a 10 grados centígrados.
una longitud inicial que me dice, considere que sea 1000 metros, ¿no? Va a dilatar. ¿Cuál es el estado final? Cuando se tiene una temperatura de 30 grados centígrados. Ahora, obviamente no va a ser LC. Ahora tengo una longitud final. ¿De acuerdo? Va a variar un poquito. Quiero saber cuánto es el incremento de longitud. Ese es el problema. ¿En cuánto varía la longitud? Bueno, la dilatación lineal está dada por, vamos a poner, delta DL es alfa, coeficiente de dilatación lineal del material, en este caso es A0, por la longitud inicial, por la variación de temperatura. Me dan todos los datos. Entonces la variación de longitud es el coeficiente alfa del acero, dato está entre paréntesis, por la longitud inicial, por temperatura final menos temperatura inicial. Evaluamos para una longitud inicial de 1000 metros, temperatura inicial de 10 grados centígrados, noche puede ser a 10 grados, ¿no? Y de día 30 grados, tengo el delta E. El coeficiente de dilatación lineal del acero es 11 por 10 a la menos 6, inversa de grados centígrados, por 1000, por la variación de temperatura, que es 30 menos 10. De longitud, efectuando operaciones, por 2, 22, y verifica que las potencias me dan por 10 a la menos 2 metros. 22 centímetros. 22 centímetros. Una cosa bastante amplia, ¿no? Puede parecer poquito en 1000 metros, pero ¿qué ocurrió cuando se construyeron los trenes? ¿No? Los trenes descarrilaban. ¿Y por qué? Las vías se torcían. No se había tenido en cuenta el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Entonces, cada cierto tramo, 500 metros, es preferible dejar una muesca, un espacio pequeño de 1 o 2 centímetros, porque el material se va a dilatar. Observen, 1000 metros, 22 centímetros, 1000 metros, y 1000 metros no es nada, ¿no? El tendido de una red puede llegar a 4000, 5000 metros, y entonces ya no hablamos de 22 centímetros, hablamos de algo que se dilata 1 metro, o medio metro, 40 centímetros, ya es notorio. Entonces, para estos tipos de materiales, cada cierto espaciado, normalmente cada 200 metros, se requiere dejar una muesca. Estos son los resultados. Hoy es imposible observar, no sé dónde vivas, pero en Lima pasa un tren todavía. Puedes ir a la Plaza de Hacho, se ve el tren, o si vives cerca, si estás yendo a San Marcos, ¿no? Pagas, creo que antes era una China o un Sol, vas al puente de la Avenida Universitaria, al costado pasa un tendido. Observa, si te detienes un poco, que cada 200 metros hay un espacio entre el material. O sea, en el tendido se deja una muesca, un espacio, que es casi un centímetro, ¿no? ¿Para qué? Para tener en cuenta esto, la dilatación del material. Si no, se va a doblar y el tren puede, digamos, colapsar, ¿no? A mucha velocidad, más de 40, 50 kilómetros, pueden ocurrir desgracias. No importa el dinero, pero las desgracias personales sí. Personas que fallecen ya no tienen precio. Esa es la razón, por favor. Estos son datos reales, ¿no? Valores numéricos reales. Lo único que se ha movido es la longitud, que se ha puesto en 1000 metros para simplificar el problema. Pregunta 4. Las veredas en las sierras se encuentran sometidas a cambios de temperatura entre el día y la noche. Un bloque de concreto hormigón de 1 metro cuadrado de espesor pequeño, metro cuadrado, está a menos 10 grados centígrados en la noche y cambia su temperatura al mediodía a 30 grados centígrados. Determine el incremento del área del concreto, aun cuando sea concreto armado, ¿no? Se dilata el cuerpo. Alfa del hormigón
20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos. El coeficiente de dilatación lineal, obviamente superficial, es por 2. Vamos a la solución numérica de este problema. Tengo un área cualquiera, un área inicial. En la noche, temperatura nocturna menos 10 grados centígrados. En Lima no se observa esa baja de temperatura, pero en la sierra sí. Cuando me refería a que no hay mucha diferencia de temperatura, me refiero a Lima, pero en el Perú, en la sierra se pueden dar estos cambios normales, ¿no? Pero en Lima, de 15 grados a 25 grados, y hay bastante diferencia. La temperatura mínima creo que en Lima ha sido 5 grados. En Lima no hay mucha diferencia de temperatura. Pero en la sierra sí. Observa, de menos 10 grados puede pasar a 30 grados. Y eso es notable, notorio. ¿Cuánto vale la dilatación superficial? El coeficiente de dilatación de superficie es 2 alfa, ¿no? En vez de hablar de coeficiente de dilatación superficial, el coeficiente de dilatación lineal se multiplica por 2, respetando el formato, y se multiplica por el área inicial por la variación de temperatura. Lo valoramos para un área de 100 metros, ¿no? A sub 0 de 100 metros. Debe ser un metro cuadrado de espesor. Temperatura inicial menos 10 grados, temperatura final 30 grados centígrados. Debe ser un metro. Hagan el cambio, por favor. Al inicial un metro. Variación de área es 2 alfa. Alfa es 20 por 10 a la menos 6. Dato, 20 por 10 a la menos 6. Por el área inicial, que es un metro. Por favor, no puedo cambiarlo porque así no lo dan, pero pongan ustedes, esta área inicial es un metro, ¿no? Me interesa calcular la variación de área. 2 veces coeficiente de dilatación lineal por el área inicial, que es un metro cuadrado, por la variación de temperatura. 30, no es 30 menos 10, sino 30 menos 10, ¿no? Obviamente. No es de 30 a 10, sino es de 30 a menos 10. Por eso es menos 40 grados hay que tener en cuenta. Multiplicando 40 por 2, 8 por 2, 160, y multiplica los factores, 160 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Más o menos 4 centímetros en cada lado. Antes de eso, nuevamente espero las preguntas. 2 minutos me detengo, y en caso que no haya preguntas, les doy la solución al problema 3. Este es el ejemplo clásico por el cual se hace uso de la dilatación. Observa, por favor, la solución. En 2 partes. Puede hacer captura de pantalla si lo desea. Te doy 10 segundos. Para uno. 10 segundos para la segunda parte. Debo hacer énfasis en esto. Le corresponde al tema. Normalmente, en los rieles de tren se deja un espacio. No está a escala, pero se deja este espacio para que se pueda dilatar el material. Ah, y observen, la solución del problema número 2 corresponde a este tema. Corresponde a este tema. Es un poquito elaborado y molesto, pero ahí tienen la solución detallada. Corresponde al tema. Si no hay preguntas, por favor. Yo después de cada 2 preguntas hago teoría aquí y o en la universidad.
Primero hago la teoría y luego hago los problemas. Normalmente 2 problemas. Y luego de esa solución de esos 2 problemas me detengo 1 o 2 minutos, máximo 3, para que los alumnos tengan la posibilidad de hacer alguna pregunta con respecto al tema. En caso que no lo hubiese, continúo regularmente como lo estamos haciendo ahora. Ok, entonces continuamos. El concepto que sigue es dar una definición de cantidad de calor. La cantidad de calor que se absorbe o se libera por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está por una fórmula delta de Q es igual masa por calor específico por variación de temperatura. La masa es una constante. C sub E es el calor específico del material y delta de T es el incremento de temperatura. Si incrementa la temperatura un cuerpo, puede ser positivo, puede ser negativa, hay una variación en la cantidad de calor. Esto no es una abstracción, ¿no? Esto es algo que se puede ver en la vida práctica. Es más, se recomienda que lo veas, ¿no? Unidad del sistema internacional, como es energía, por favor, calor es energía, CMI siempre en Joule, ¿sí? M es la masa del cuerpo o la sustancia y C sub E es el calor específico de la sustancia. Todo cuerpo tiene un calor específico. Delta de T es el incremento de temperatura, que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Cuando tengo calor positivo, por ejemplo, pones 1 litro de agua en la tetera y la pones a hervir o en el hervidor eléctrico, ¿y qué va a ocurrir? El agua pasa de 20 grados a 40, 60, 70, 80, 100 grados. Aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? El incremento de temperatura implica que hay un cambio de energía en cada una de sus moléculas. ¿Sí? Eso es un delta de, se absorbe calor. Para que un cuerpo aumente su temperatura, debe absorber calor. Puede ocurrir lo contrario. El cuerpo puede ceder calor. ¿Cuándo un cuerpo cede calor? Dile a mamá, mamá, quiero una taza de café. En estos momentos que hace mucho calor. La mamá te va a hacer una taza de café y lo va a hacer a 40 grados. Obviamente no lo vas a poder tomar. ¿Qué haces? Dejas la taza de café en la sala 5 minutos y el café se va a enfriar. Va a pasar de 40 grados a 20 grados. Temperatura ambiente. Cuando hay una disminución de temperatura, el sistema cede calor, buscando, obviamente, el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, el delta de Q puede ser positivo cuando el cuerpo absorbe calor o negativo cuando el cuerpo o sistema cede calor. Bien, la variación de temperatura se calcula como sigue. Delta de T es temperatura final menos la temperatura inicial. Es el caso más simple de ver, ¿no? Cuando yo quiero hervir agua, hazte un café, ¿no? Prepárate café solamente para hacer el experimento. El agua que sacas del grifo normalmente tiene 20 grados. Para tomarla en condiciones, digamos, aceptables, tiene que hervir el agua. Entonces tiene que pasar a los 20, 40, 60, 80, 100 grados. Tiene que hervir esa agua. ¿Cómo se hace hervir? Bueno, ya ese es otro proceso, ¿no? Lo pones en un mechero, en una cocina, pero lo que requiero, lo que interesa es que esa agua que está a 20 grados va a pasar a 40, 60, 80. Ese es uno de los conceptos que se debe entender en termodinámica. Un sistema o puede aumentar su energía interna, lo que implica que absorbe calor, o puede ceder energía interna, lo que implica que cede calor, ¿no? Cuando el cuerpo está muy caliente, repito, la taza de café muy caliente, la dejas a temperatura ambiente y va a enfriarse.
En este caso, hay una variación de calor, hay un incremento de calor que absorbe el cuerpo. Este cuerpo tiene una masa M. Si tienes 1 litro de agua, pues es 1 litro, ¿no? 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua. Obviamente, la temperatura inicial es 20 grados centígrados. Temperatura inicial del agua normal. Yo no quiero agua normal, pues. Lo que quiero es que el agua hierva, ¿no? Para eliminar todas las bacterias que puedan haber. Y recién después que se enfríe tomarla. Pero observa, estás incrementando calor al sistema. Esto es lo fundamental en la calorimetría. Algunas acotaciones son necesarias de especificar. Primero, la unidad clásica de calor la vamos a denominar caloría. Y esto se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es 1 kilocaloría, ¿no? 1 litro de agua es 1 kilogramo. 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. 1 gramo de agua requiere una sola caloría. 1 litro de agua, que es 1 kilogramo, 1 litro de agua es 1 kilogramo, ¿no? Equivale a 1000 calorías o 1 kilocaloría. El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado. Por ejemplo, para el agua y el hielo, agua diferente de hielo, ¿ah? El calor específico del agua es 1 caloría por gramo por centígrado cúbico, o 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Pero para el hielo, es una sustancia, pero en otro estado, el calor específico del hielo es 0,5 calorías por gramo por grado centígrado, o 0,5 kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Tú sacas de la refri un trocito de hielo, y normalmente son 10-15 gramos. Pero si vas a comprar un trozo de hielo, normalmente tiene 1 kilogramo. Normalmente cuando te venden 1 kilogramo de hielo. Entonces ya hay que usar kilocalorías si es kilogramo. Pero normalmente cuando sacas de la refri, sacas gramos de hielo. 10, 15, 20 gramos de hielo. Por eso se usa el criterio, ¿no? Caloría por gramo. Pero es 0,5, ¿ah? No es 1 caloría por gramo. Para agua sí. Y el agua existe, agua, entre 0 grados y 100 grados centígrados. Luego veremos. El equivalente mecánico del calor es el factor de conversión que permite transformar unidades de energía calorífica en unidades de energía mecánica o viceversa. Puedo cambiar mecánicas en caloríficas o caloríficas a mecánicas. Una caloría es igual a 4,18 joules, o un joule equivale a 0,24 calorías. Si tienes la expresión en calorías, lo multiplicas por 4,18 y ya está en joule. O si lo tienes en joule, multiplicas por 0,24, ya está en calorías, ¿no? Para eso usas el equivalente mecánico del calor. Lo que te he dicho, si delta de Q es mayor que 0, el sistema absorbe o gana calor. Calientas agua, ¿no? Hierves, pones a hervir agua. Y si delta de Q es menor que 0, el sistema libera o pierde calor. El café caliente o la sopa, ¿no? De repente termina la mamá te da un plato de sopa, pero mamá pues siempre te va a dar la sopa caliente, ¿no? A veces demasiada caliente, 35 grados centígrados, y no lo puedes tomar. ¿Qué haces? Esperas que la sopa enfríe. Después de 3-4 minutos, ya la sopa enfrió a 30 grados, y a 30 grados sí puedes tomar un plato de sopa, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el café se enfría, cuando el plato de sopa disminuye su temperatura, el sistema pierde calor o libera calor. ¿Sí? Esas son acotaciones que se deben tener en cuenta.
siempre deben estar presentes. Definimos la capacidad calorífica, no calor específico, C minúsculo, sino capacidad calorífica, C mayúsculo. Me indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. Así defino yo la capacidad calorífica, la cantidad de calor absorbido entre el intervalo de temperatura. Delta de Q entre el intervalo de temperatura. Se define como el producto de la masa por el calor específico. Obviamente, delta de Q es M por C por delta de T. Si delta de T pasa al denominador, tengo esa relación, ¿no? Cantidad de calor en el numerador entre el intervalo de temperatura en el denominador. Eso se denomina capacidad calorífica. La unidad Joule por Kelvin o kilocaloría por grado centígrado. Joule, unidad de energía o calor por grado Kelvin. Kilocaloría por grado centígrado. C/E es el calor específico de la sustancia. M masa es. Un cuerpo puede tener el mismo calor específico, el agua, pero a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de calor, capacidad calorífica. Te explico lo que quiero decir. No es igual, pues, que tú hagas café para ti, dos amigos. Si tú haces café para ti y dos amigos más, requieres 1 litro de agua, hierves 1 litro de agua, y cuestión, digamos, de 4 minutos o 3 minutos, el agua hierve, en el hervidor, obviamente, ¿no? Pasó de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, y haces tu café para tus dos amigos, tres amigos. Pero si mamá te dice, oye, ya que estás allá, haz café para todos, pues, somos 12 en la casa, ya no vas a hacer 1 litro de agua, tienes que hacer 4 litros de agua, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? La variación de temperatura es la misma. El agua va a pasar de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados para poder hervir, pero requieres más cantidad de calor. No es igual 1 litro de agua que 4 litros de agua. A mayor masa, requiero mayor cantidad de calor. La capacidad calorífica sí depende de la cantidad de masa, ¿no? Porque también mamá te puede decir, oye, tengo una reunión con mis amigas de mi grupo de tal cosa, ¿no? Por favor, voy a hacer un café. Necesito hacer café para 50 personas. Allá no son 3, 4 litros, ¿ah? Requieres 10 litros de agua. Y ahora requieres mayor cantidad de calor. ¿De acuerdo? El sistema a mayor masa, mayor capacidad calorífica. Es bonito para aprender el agua que varía de 20 grados centígrados, temperatura ambiente a 100 grados centígrados. Pero para que comprendas, si la masa es muy grande, 1 grado centígrado, un solo grado centígrado puede generar desastres. Escúchate bien, desastres. Y te doy el ejemplo. Todos los años el mar peruano es monitoreado, ¿no? Antes no se tenía mucho entendimiento de lo que era el fenómeno del Niño, pero ahora sí se entiende bien. Todos los años el mar peruano debe estar monitoreado. La variación de temperatura debe ser menor a 1 grado. Menor a 1 grado. De 17 a 17,7. No más. Si varía en 1 grado, escúchame, si varía 1 grado de 17 a 18, ese año va a haber fenómeno del Niño. Porque las masas son inmensas. Las masas de agua son inmensas. Hay tanta energía que van a producir demasiadas precipitaciones. Y entonces la Marina de Guerra del Perú toma lectura
en distintos puntos, o sea, no menos de 10 puntos cada mes. Y eso garantiza que la temperatura del mar peruano no varíe 1 grado, que sea menos de 1 grado. Si todos los lugares, en 10 lugares, dicen estadísticamente varían menos de 1 grado, perfecto. Pero si es en más de 5 o 6, dicen este año la temperatura de 1 grado, el próximo año va a haber desastre, ¿no? El próximo año va a haber un fenómeno del Niño. ¿Sí? Entonces, la capacidad calorífica es un concepto que depende de la cantidad de masa. Por favor, revisen esos apuntes. Otro concepto importante es el concepto de calor latente. Es la cantidad de calor mínima que se debe suministrar o sustraer a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. Así expreso yo L, el calor latente, la cantidad de calor por unidad de masa, ¿no? ¿Cuánto calor requiero a cada unidad de masa? En joule por kilogramo o kilocaloría por kilogramo. M es la masa de sustancia. El agua puede cambiar de agua normal, de 0 hasta 100 grados, pero si tú pones agua en la cocina y sobrepasa los 100 grados, cambia de fase. Puedes hacerlo, pero te va a costar mucho tiempo, no mucho dinero. Pero el agua se va a evaporar, va a cambiar de fase. El otro proceso que se puede dar es que el agua, cuando se enfría, lo pones en la refri, pasa de 0 grados centígrados a -1, -2, -3, pero se transforma, cambia de fase y se convierte en hielo. ¿Sí? Ese es el estado inicial. Estado final 1, si el sistema está aislado, se convierte en gas. El incremento de temperatura, se produce un cambio de fase. A una temperatura constante, la temperatura no puede aumentar, ¿no? Se produce el proceso de cambio de fase. Cambia de líquido a vapor de agua, a gas. Estado final, ¿no? Ya no hay agua. El litro de agua se ha convertido en 20 metros cúbicos el área de tu habitación de vapor de agua. Cambio de volumen. En el estado final no hay nada de agua. Sí, sí, aislado. Un ratito voy a ver cuántos slides faltan. Vamos a tampoco slides, quiero ver si hay algunas preguntas que tengan que ver con este contenido. Hagamos esta pregunta, por favor. O primero concluyo con la teoría. Mejor concluyo con la teoría. Y luego le dedico los últimos minutos a este tema. Bien, durante un cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura. En este caso, la cantidad de calor se determina. El calor que entra al sistema es el producto de la masa por el calor latente. Para el agua, el calor latente L, que se verifica empíricamente en las transiciones de fase, fusión, solidificación, es calor de fusión es igual a calor de solidificación. Y esto es 80 kilocalorías por kilogramo, ¿no? Esto es cuando el hielo se transforma en agua o cuando el agua se transforma en hielo, como quieras. O tú dejas agua en la refri, la parte superior, ¿no? En el freezer de la refri, y entonces el agua de 20 va a pasar a -10, -5, 4, 3, 2, 1, 0. Y se queda en 0 grados hasta que todo el agua se convierte en hielo, ¿no? Eso se llama cantidad de calor, el Q latente. Y eso no cambia de temperatura hasta que todo
esa cantidad de agua, toda esa cantidad de agua, se convierta en hielo. De manera que puedo tener 10, 20, 30 gramos de hielo, 50 gramos de hielo o 1 kilo de hielo a 0 grados centígrados. Al revés, si yo extraigo de la refri hielo a 0 grados centígrados, para que este hielo se convierta en agua a 0 grados centígrados, acá tengo en la izquierda 1 kilogramo de hielo a 0 grados centígrados, ¿no? Y en la derecha también 1 kilo, pero de agua a 0 grados centígrados, yo requiero o dar 80 calorías, ¿no? Para que el agua se convierta en hielo, o el sistema va a ceder 80 kilocalorías para convertirse en agua. ¿Cómo lo notas? Pues coge un pedacito de hielo, ¿no? Y sosténlo en la mano. 1 gramo de hielo, un pedacito pequeño de hielo. Y vas a notar que te duele. Obviamente, ¿no? Obviamente. Porque el hielo se va a transformar en agua. ¿Sí? Ese gramo de hielo se va a transformar en agua y tú vas a sentir experimentalmente, ¿no? Que requiere ceder tú 80 calorías para que el hielo a 0 grados, sin cambiar de temperatura, cambie de fase. Se recomienda que lo hagan, ¿no? Porque es notorio el comprobar experimentalmente. Obviamente el proceso inverso, ¿no? Cuando el agua se convierte en hielo, requiere que baje la temperatura y cede 80 calorías. Pero observa que en un caso es positivo, de hielo a agua, y en otro caso es negativo, de agua a hielo. No es lo mismo. Por favor, traten de entender eso conceptualmente, sobre todo experimentalmente, ¿no? Extrae un poquito de hielo de la refri y ponlo en la palma de la mano. Vas a notar que te duele. No importa en qué situación lo hagas, pero normalmente pones un poquito de hielo y te va a doler. Por esto mismo, ¿no? Porque obviamente no va a pasar de hielo a 0 grados a hielo a 10 grados. No, va a pasar hielo a 0 grados a agua a 0 grados. Tú vas a notar en un instante de tiempo que es notable, son casi 3 segundos, que te duele mucho en el proceso de fundir de hielo a agua. Luego de que el hielo se transforme en agua, ya no te duele, ¿ah? Haz la prueba, ya no te duele. Pero en ese momento requieres, ¿no?, transmitir mucha energía, porque el calor es energía en tránsito. Algunas observaciones. El calor latente se verifica empíricamente en las transiciones de fase, tanto en vaporización como en condensación. El calor latente de condensación, que es igual al calor latente de vaporización, es 540 kilocalorías por kilogramo. Si yo tengo agua, 1 kilo de agua, 1 litro de agua, a 100 grados centígrados, y le sigo transmitiendo calor, o sea, lo sigo poniendo en la cocina, ¿qué va a ocurrir? Ya no puede cambiar la temperatura. No existe agua más allá de 100 grados. Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, si sigues incrementando energía, le das más calor, lo que va a ocurrir es que esta agua cambia de estado, ¿no? Y se transforma en vapor de agua. El agua hierve, lo que se ve, pero ¿no?, parte del agua se va convirtiendo en vapor de agua. Requiero 540 kilocalorías para que cada gramo de agua, para cada kilogramo de agua se convierta en vapor de agua. Esa es una cantidad bastante alta. O sea, si tú lo dejas en la cocina, 1 litro de agua, para que todo se vaporice, requiere una cantidad bastante grande. Lo puede dejar casi media hora, 1 hora, y todo no se va a convertir en vapor de agua. Requiere mucho tiempo, por eso no es recomendable por el costo, ¿no? Pero una vez que el agua hierve se puede notar, ¿no? Tienes 1 litro de agua,
Si lo dejas 2, 3, 4, 5 minutos, luego pones y observas que no tienes ya el litro de agua, ¿no? Parte se ha perdido. Se pierde una parte. ¿Por qué? Porque se ha vaporizado. Se convierte en vapor. Puedo tener el proceso inverso. Puedo tener vapor de agua que se convierte en agua. Y ahora, C de 540 kilocalorías. Eso lo puedes hacer experimentalmente, ¿no? El proceso de condensación se puede observar experimentalmente. No es recomendable, pero te lo voy a dar, de todas maneras, te lo voy a decir, ¿no? Aunque te digo, no es no recomendable, puedes hacerlo. El agua que esté hirviendo, por el agua hirviendo, y pasa rápidamente la mano por encima del recipiente. No despacio, sino rápidamente. Te va a doler una barbaridad. ¿Pero por qué te duele? Bueno, si haces muy rápidamente, tú ves que una, dos, tres gotitas se ponen en la parte inferior de tu brazo. Cada gotita es 1 gramo de vapor de agua que se ha transformado en agua. Te duele una barbaridad, porque tu cuerpo tiene que ceder o absorber 540 calorías por cada gramo. Te duele una barbaridad, no es recomendable, porque produce quemaduras de segundo y tercer grado ya. Pero bueno, eso se puede observar experimentalmente, ¿no? Se puede observar experimentalmente. Como te digo, no es recomendable. Mero en teoría y luego vemos. Hay un problema sobre esto, una pregunta, ¿no? Más que un problema, una pregunta. ¿Cómo es la gráfica de la temperatura del agua en función del tiempo para la absorción del calor? El tiempo, ¿cómo varía la temperatura? Grados centígrados, pasando por el 0 grados centígrados, y obviamente, si yo tengo sólido, ¿cuál es la temperatura que vemos en la vida diaria? Menos 10 grados centígrados. ¿Por qué en la vida diaria? Porque en la refri, tú tienes una refrigeradora, estamos en Lima, ciudad capital, pero en la Sierra puedes conseguir una refri. La temperatura del hielo de la refri es menos 10 grados centígrados. Menos 10. Tú lo dejas al medio ambiente y el hielo va a descender de menos 10 a menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, hasta que llega a 0 grados centígrados. Observa, 0 grados centígrados el hielo. Cuando llega a tener 0 grados centígrados, transcurre el tiempo. Observa la gráfica que me representa una línea de rojo horizontal. Requiero bastante tiempo para que todo el hielo a 0 grados se convierta en agua a 0 grados. Ese proceso se llama fusión del agua. Es la interfaz en la cual el agua va a pasar de material sólido a material líquido. ¿Sí? El agua va a pasar de material sólido, hielo, a material líquido, agua. Una vez que todo se convierte en agua a 0 grados centígrados, ya no es hielo, no hay nada de hielo, ahora todo es agua a 0 grados centígrados, ahora sí, empieza a aumentar la temperatura. 10, 20, 30, si le suministro calor, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando quieres servir agua, haces esto. Cuando quieres hacerte un café, ¿no? O un té o un anís, va a servir el agua. En castellano, vas a poner 1 litro de agua, ¿no? En la cocina, y la cocina va a hacer que la fuente de calor va a hacer que el sistema absorba calor. Y esto significa que la temperatura va a ir incrementando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta los 100 grados. El agua aumenta su temperatura hasta 100 grados. Más allá de 100 grados ya no puede existir.
¿sí? Cuando tengo el agua a 100 grados centígrados, si yo sigo suministrándole calor, lo sigo poniendo en la cocina, ¿qué va a ocurrir? El sistema va a tender a cambiar de fase. En vez de agua a 100 grados centígrados, voy a tener vapor de agua a 100 grados centígrados. Nuevamente lo puedes hacer experimentalmente, pero obviamente te va a demorar mucho tiempo, porque son 540 calorías por cada gramo. La cantidad de calor que requieres para que tu litro de agua, tu vaso de agua se convierta de líquido a gas, de agua normal a 100 grados, pases a vapor de agua a 100 grados centígrados. Ese proceso se llama vaporización. O de que todo el agua ya que tenía 100 grados se ha convertido en vapor de agua, recién el vapor puede aumentar su temperatura. Eso es fundamental en calderas, ¿ah? Tú no puedes parte de la cantidad de agua, tenerlo a 100 grados y empezar a aumentar la temperatura. No, todo el vapor de agua tiene que estar a 100 grados de temperatura. Todo. No puede haber nada de agua a 100 grados. Una vez que tengas vapor de agua, todo sea vapor de agua, puedes seguir incrementando la temperatura para que aumente la temperatura del gas a 110, 120, 130. Ya no al agua, sino al vapor de agua. ¿Sí? Esto debes verlo y debes hacerlo experimentalmente. O sea, en el colegio debiste haberlo hecho, pero no hay problema que no lo hayas hecho. Se trata de que ahora entiendas y lo puedas revisar en forma experimental. Por favor, esa es la idea. ¿Sí? Finalmente, normalmente, cuando queremos resolver problemas, y siempre esto se da en admisión, hacemos uso del principio básico de la calorimetría. Esta es la formulación de la ley de conservación de la energía en términos del concepto de calor. En un recipiente térmicamente aislado, se debe verificar lo siguiente. En toda interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganada por uno o varios de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes, de donde partimos, ¿no? El calor ganado por una sustancia debe ser igual al calor perdido por otra sustancia. Empecé diciendo que mamá siempre nos llama el bebito o mi bebita. Tú vas a hacer lo mismo con tus hijos. ¿Por qué? La edad más difícil para un bebé, para un hombre, para una persona, es de 0 a 1 año. El índice, la tasa de mortalidad es alta de 0 a 1 año. Porque los padres tienen que aprender de todo, ¿no? La temperatura para bañar a la criatura no puede ser ni muy caliente ni muy fría. Bueno, mi madre cometió ese error y mi hermana, que tenía menos de 1 año de nacida, murió. ¿Por qué murió mi hermana? Se hicieron todo un problema, ¿no? ¿Por qué murió mi hermana? Porque mi mamá, con un poco de descuido, la había bañado con una temperatura en la cual no estaba la temperatura exigida para bañar a un niño, a un bebé, no de 1 año. O sea, la temperatura debe ser no más de 2 grados, ¿no? O sea, 35, 38. La mamá tiene que tener cuidado de que la temperatura esté adecuada, ni muy caliente ni muy fría. Tú le pones 20 grados o 25 grados centígrados, el bebé va a llorar. 30 grados, el bebé va a llorar. Ese llorar es una advertencia. La máquina está fallando. Si continúas haciendo eso, mi mamá estaba muy ocupada en otras cosas, ¿no? Pensaba en un mundo de cosas y no hizo caso del llanto de la criatura. La siguió bañando con agua, digamos que no estaba a 35, me parece que estaba a 34 o 35. 1 grado de diferencia. Es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. En ese momento mi mamá no se dio cuenta, ¿no? Dejó a la bebé, ya está bañadita y todo cambiada en la cuna. Cuando se dio cuenta,
la bebé había fallecido. Porque el cuerpo humano no puede soportar variaciones de temperatura de 1 o 2 grados. 1 grado tal vez, pero 2 no. 2 grados no lo puede soportar. Es como que una persona tenga 37 grados, está bien, pues. 38, 39 de fiebre y es peligroso. Si alguien tiene 40 grados de fiebre, puede colapsar, ¿no? Por eso es importante regular la temperatura. Las mamás en el primer año de vida deben tener adecuado manejo de ese proceso de bañar, que puede parecer simple, no lo es, no lo es, ¿no? Y hay que decirlo, la mayoría de los niños que colapsan menor de un año, ¿no? Porque después del año, la probabilidad de que el niño soporte esos colapsos es muy baja, ¿no? Ya el niño puede soportar variaciones de hasta 5 grados, que es un rango bastante grande. De bebés, 1, 2 grados. Pasado el año, te puede soportar 3, 4, hasta 5 grados. O sea, agua muy fría lo acepta, agua muy caliente lo acepta. Y el cuerpo ya reguló la temperatura, pero más de un año. Por eso las mamás al año hacen una fiesta muy especial, ¿no? Algunas de repente ni cuenta se han dado, pero es, o sea, hacer la fiesta del primer año del niño significa que ha aprendido a ser mamá. Ya la probabilidad que fallezca el niño es muy baja, o sea, no tan baja, pero al menos no es tan alta como el primer año. Tú tienes que mezclar agua caliente con agua fría. La cantidad de calor que pierde el agua caliente debe ser igual a la cantidad de calor que gana el agua fría. La madre debe buscar que sea 37, 36 grados. Repito, no puede haber diferencia de 1 o 2 grados. 1 o 2 te permite, pero 3 ya no. Norma internacional. Pero claro, no se quiere generar problemas. La relación que siempre se debe cumplir, la cantidad de calor que se gana debe ser exactamente igual a la cantidad de calor que se pierde. Normalmente se usa para procesos de medida del calorímetro. Normalmente se hace de aluminio para medir temperaturas de mezcla, ¿no? Se pone un cuerpo frío con un cuerpo caliente. Al final, el sistema adquiere temperatura ambiente. Temperatura de equilibrio. Temperatura no ambiente, no de equilibrio. Se usa un termómetro, obviamente. Es fundamental de la tecnología. Y se hace uso de un agitador para revisar esos temas. Listo, eso es la teoría. Vamos a los problemas que tienen que ver con esta semana. Quedamos acá, revisamos. La gráfica de temperatura en función del calor, no el tiempo, por favor, revisa tus conceptos. La gráfica de temperatura versus delta de Q representa la variación de temperatura T de 50 gramos de una sustancia, inicialmente en estado líquido, a 0 grados centígrados, en función del calor que absorbe. Observa la gráfica, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Esa es la pregunta. 1. La temperatura de ebullición del líquido es 90 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Verdadero o falso? No te acostumbres a pensar solamente en agua, ¿no? Todos los materiales cambian de fase. En la universidad normalmente encontramos un cuerpo que se funde a 65 grados, que es la naftalina. Se funde, se convierte de sólido a líquido. Y también se convierte de líquido a gas. Pero no es 0, 100, como es el agua, ¿no? Acá tengo una sustancia que a los 90 grados veo que absorbe calor, 0, absorbe 1 kilocaloría y llega hasta 90. Pero después absorbe 2 kilocalorías y no cambia de temperatura.
Que un cuerpo absorba calor, absorbe energía y no cambia de temperatura, implica que necesariamente hay un cambio de fase. O ha pasado de líquido, no es agua, ha pasado de líquido a gas. No necesariamente puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser vinagre, puede ser aceite, pero tengo un líquido. Si absorbe calor y no cambia su temperatura, implica que es un punto de cambio de fase, un estado de cambio de fase. Verdadero. El cambio de fase del líquido a gas se denomina ebullición, ocurre para una temperatura de 90 grados centígrados. Eso ocurre para el agua, pero no en Lima. Eso ocurre para el agua cuando te vas a Huancayo. Cuando cambia la presión, el agua ya no hierve a 100 grados, hierve a 95, 92, 90 grados. O sea, cuando damos valores lo hacemos para Lima, ciudad capital, a 0 metros sobre el nivel del mar, o promedio 50, 100 metros. Pero cuando subes 500 metros, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 metros, la presión cambia, la variación de presión cambia, ¿no? El punto de ebullición. En cambio, para este líquido vamos a considerar que es agua, a 90 grados pasa de líquido a gas. Romano 2. El calor latente para pasar de líquido a gaseoso es de 40 calorías por gramo. Bueno, observa acá, de calor de 1000 calorías, una kilocaloría pasa a 3000 calorías, a 3 kilocalorías. ¿Y qué ocurre? Experimentalmente, todo el líquido se convierte en vapor. Observo que para esta cantidad de energía o de calor, todo el líquido se transforma en gas. Eso es lo que debo observar, la correlación de la cantidad de masa que se convierte en gas, ¿no? Hay una interfase líquido-gas, pero para que haya esa interfase tiene que haber una introducción de calor, una introducción de energía. Se define el calor latente como la cantidad de calor o de energía que absorbe entre la cantidad de masa. La cantidad de masa me dicen 50 grados. La cantidad de calor que absorbe es 3, porque es 3 kilocalorías menos 1, porque es 1 kilocaloría por 10 al cubo, entre 50. ¿No? Divides 3000 menos 1000, 2000 entre 50, divide 2000 entre 50, te queda 40 calorías por gramo. ¿Sí? Verdadero. Por favor, aquí lo que debe quedar claro para el estudiante es que absorbes calor, pero el sistema no cambia de fase. Romanos 3. La sustancia absorbe 4000 calorías desde el inicio de la ebullición hasta vaporizarse totalmente. Solamente absorbe 2000 calorías. Pasa de 1 a 3. Y observa, de 1 a 3, la línea horizontal de azul implica que no está cambiando de temperatura, no hay cambio de valor numérico en la temperatura. Se mantiene una meseta experimentalmente, pero se absorbe calor. ¿Cuánto calor? 3. 3000 menos 1000, 2000 calorías. Requiero 2000 calorías para fundir totalmente esos 50 gramos de una sustancia. Falso, ¿no? No requiero 4000 calorías, sino solamente 2000 calorías. ¿Sí? Otra pregunta. 6. Un bloque de aluminio de 500 gramos es utilizado como disipador de calor en un dispositivo eléctrico. Si en este aluminio se eleva la temperatura de 20 grados centígrados a 120 grados centígrados, determine la cantidad de calor absorbido. Vean C sub alfa, el calor específico del aluminio, 0,22 calorías por gramo por grado centígrado.
aluminio siempre es usado en termodinámica, en procesos de calor, como un valor referencial. Inicial, el material, como un sólido compacto, tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Le debo dar calor para que pase a un estado final en el cual tengo 120 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad de calor que absorbe? Delta de Q es el valor de la masa por el calor específico del material, calor específico del aluminio, por la variación de temperatura. ¿Sí? Le doy datos nada más porque tengo la masa, tengo el calor específico del aluminio y tengo la variación de temperatura. La masa, 500 gramos. Por el calor específico, 0,22 calorías por gramo por grado centígrado. Por la variación de temperatura, 120 menos 20. Aquí estoy usando unidades que no son sistema internacional. ¿Por qué? Por el valor del calor específico del aluminio. Observa, ¿no? En el numerador hay calorías. En el denominador hay gramos y grados centígrados. Entonces, los datos que debo poner es la masa en gramos, ¿no? Y la variación de temperatura en grados centígrados, para que el resultado esté expresado en calorías. Este es uno de los pocos temas o capítulos en el cual no se usa en física el SI, Sistema Internacional de Unidades. Hago el cálculo, por favor, puedes hacerlo, ¿no? Queda 11 por 1000 calorías. Puedes hacerlo, ¿no? 5 por punto 22, 5 por coma 11, por 120 menos 20, 100. Tú multiplicas todo. 100 te queda 500 por 22 nada más. 120 menos 20 es 100. Multiplicas por punto 22 te queda 22. 500 por 22, 11 por 10. Haz el cálculo. La respuesta clave a este problema es E. Tengo un minuto. Si preguntas, aprovecho para darte la clave a 2 problemas. He hecho hasta 3. Te doy la clave a 4 y 5. ¿Tienes preguntas? Por favor. Si no, ahí te dejo la solución de 4. La solución. ¿Sí? Y también de 5. La clave 5. Si tengamos tiempo, la clave 5 es B. Y entonces aprovecho también para pasar 6 y 7 rápidamente, ¿no? 5 todos son verdaderas. 6, te doy la clave y las soluciones. La solución de 6, por favor. Listo, la clave B. ¿Cuánto calor requieres? Requieres Q1 más Q2 más Q3. Y aprovecho el minuto que queda para darte la clave al último problema. ¿Sí? 10 segundos. Listo. Continuemos ahora, por favor. Si no hay preguntas, continuemos con los últimos problemas que faltan. Ahora, pregunta 7. Me dice, un cubo de hielo de masa 64 gramos a la temperatura de menos 10 grados centígrados. Se insiste en esta temperatura porque es la temperatura del hielo que sale de la refri. Es colocado dentro de un vaso con agua a 0 grados centígrados, como se muestra en la figura. Está la figura. Si no hay pérdidas
ni ganancia de calor con el exterior, determine la masa de agua que se solidifica. Me dan calor específico del hielo, 0,5 calorías por gramo por grado centígrado, y calor latente de fusión, 80 calorías por grado. Listo. Introduzco hielo. ¿Cuánto de agua se solidifica? Estado inicial y tengo un estado final. En el estado final tengo que se ha solidificado una cierta cantidad de materia, porque obviamente la temperatura en un estado final sigue siendo 0 grados centígrados, pero el hielo cede calor. ¿Y qué se hace con ese calor? Pues parte del agua se solidifica. ¿Sí? Vamos a resolver el problema. La masa de hielo es 64 gramos. La temperatura inicial del hielo, al extraer hielo de la refri, menos 10 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del hielo? 0 grados. ¿Sí? En el equilibrio va a llegar a 0 grados centígrados. ¿Cuánto de agua se va a solidificar? Una masa M. Aplicamos el principio básico de la calorimetría. El calor que gana uno, ¿no? El hielo debe ser igual al calor que pierde otro, el agua. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Entonces, calor ganado por el hielo, masa del hielo por calor específico del hielo por T menos T sub 0, masa 64 gramos, calor específico 0,5 por variación de temperatura para llegar a 0 grados. ¿No? Un cálculo, 320 calorías. 320 calorías cede el hielo para pasar de menos 10 grados a 0 grados. ¿Y qué ocurre? ¿Cuánto perdió el agua? La masa de agua por calor latente. Esa misma cantidad, si no puede cambiar de temperatura, se debe convertir en hielo a 0 grados. Repito, esa misma cantidad de energía, 320 calorías, se debe convertir, si no hay cambio de temperatura, en hielo. Esto 2 y 3 lo involucro en 1 y 320, el calor que gana el hielo, debe ser la masa que se funde por 80. Una simple división y tengo que se funde en 4 gramos. ¿Sí? Esto se puede observar experimentalmente, obviamente, ¿no? Si tienes condiciones especiales. Si lo puedes hacer con paciencia, a buena hora. Eso ocurre. Este es un problema contextualizado. Terminemos con este problema. Se mezclan 20 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados con 54 gramos de agua a 100 grados centígrados, como se muestra en la figura. Y tengo unos 20 gramitos de hielo de la refri, temperatura de la refri menos 10 grados, con 54 gramos de agua a 100 grados centígrados. Agua a 100 grados centígrados, como se muestra en la figura. Determine la temperatura de equilibrio de dicha mezcla. Se desprecia cualquier pérdida de calor. No vamos a considerar las pérdidas de calor. ¿Sí? No vamos a considerar de ninguna manera las pérdidas. Pues todo el calor que pierde uno debe ser igual a todo el calor que gana el otro. Tengo esto. De menos 10 grados centígrados el hielo va a sufrir una variación de temperatura, un delta Q. A 0 grados se debe dar un proceso de fusión. ¿A qué calor? Está en verde. Hielo. Luego un tercer proceso. Observa ahí un tercer proceso. Para que esta agua a 0 grados pase a temperatura de equilibrio.
el agua a 100 grados en un solo proceso va a pasar de agua a 100 grados a encontrar la temperatura equilibrada. Esa es la diferencia entre el hielo y el agua a 100 grados centígrados. El hielo tiene que hacer 3 procesos. Primero, pasar de hielo de -10 a hielo a 0 grados. Primer proceso. Segundo proceso, todo el hielo se debe convertir en agua. Tercer proceso, cuando yo tengo agua a 0 grados, lo debo pasar a temperatura de equilibrio. De manera que el sistema encuentre la temperatura de equilibrio. Ahora sí, hago uso del principio básico de calorimetría. El calor que gana el hielo a través de los 3 procesos debe ser igual al calor que pierde el agua en un solo proceso. Porque la energía no se crea ni se destruye, ¿no? La energía simplemente se acopla, se transforma, ¿no? El sistema debe buscar un equilibrio térmico. Es lo que haces cuando en estos momentos hace calor y dices, quiero una gaseosa, pero te hacen helar, ya no importa. Trae un cubito de hielo y pones cubito de hielo y vas a notar que disminuye la temperatura. Bien, el hielo gana calor mediante 3 procesos, delta de Q1, delta de Q2 y delta de Q3. Esto debe ser igual a delta de Q4. ¿De acuerdo? Estos 3 procesos para el hielo debe ser igual a delta de Q4. Porque estos todos deben dar cero. No se puede crear energía. Doy valores para el hielo, 20 gramos por 0,5 por variación de temperatura, más calor de fusión, 20 por 80, más, ahora sí, masa por calor específico por T de equilibrio, menos 0, porque obviamente T de equilibrio menos 0 me da desde 0 Profesor, a T de equilibrio. Dígame. ya vamos terminando, ya va a acabar receso. Profesor. Un minuto, me dejo un minuto, en un minuto termino. ¿Sí? Bien, esto debe ser igual a este término, 54 por 1 por 100 menos T. ¿Sí? Recibiendo, operando, tengo 100 más 1600 más 20T más 54. Todos esos términos deben ser igual a estos términos que están en la parte, ¿no? Una ecuación de primera orden con incógnita, verifícalo, sale 3700 entre 74, ¿no? Y la respuesta es 50 grados centígrados. La respuesta es A. Gracias por su atención. Lamento que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Pero bueno, espero haber servido al menos de referencia. Gracias por escucharme. Hasta luego. Nos vemos.